La naturaleza acá nomás, un podcast de Red Naturalia. La biodiversidad en el lugar donde vivimos. Frenar la pérdida de la biodiversidad. Este es uno de los principales retos que enfrenta la humanidad. ¿Qué significa frenar la pérdida de la biodiversidad? Evitar la disminución y desaparición de la variedad de seres vivos y de los ambientes que habitan. Mi nombre es Gustavo Darrigrán, soy investigador del CONICET e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Las dos causas principales de la pérdida de la biodiversidad son el deterioro ambiental, la introducción de especies no nativas, introducidas o exóticas. Algunas de estas especies pueden dispersarse y causar impactos sobre la biodiversidad, además de efectos socioeconómicos negativos. Es entonces cuando se las llama invasiones biológicas o bioinvasiones. Mi lugar de trabajo es la División Zoología e Invertebrados del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. En la actualidad soy investigador dentro de la División Zoología e Invertebrados de moluscos. Y me dedico a dos temas en particular: conservación de moluscos y bioinvasiones. Una bioinvasión, una invasión biológica, estaría dada por especies que no están en el ambiente comúnmente, por ejemplo, no están en el continente sudamericano, y por X causas siempre llegan, por acción del hombre como vector, al continente, y son especies no nativas, especies introducidas, especies exóticas, que pueden quedarse en el lugar de ingreso y no causar ningún tipo de inconveniente ni al ambiente natural ni al humano, pero hay muchas de estas especies que por su gran capacidad adaptativa, reproductiva, lo que hace es empezar a dispersarse mucho por el continente, por el nuevo territorio, por el nuevo ecosistema invadido al que llegaron. Entonces ahí empiezan a competir con las especies nativas. Si el ambiente en donde están arribando estas especies no nativas es un ambiente prístino, un ambiente que no está impactado, ahí existe un equilibrio dinámico entre las especies que impide que las especies no nativas puedan ingresar al ecosistema. Tienen todas las fortalezas dedicadas a proteger el ambiente, a protegerse de ellas mismas, y por lo tanto compiten por espacio, por alimento. Hay especies parásitas que atacan a estas no nativas. En definitiva, no se pueden asentar, son rechazadas. ¿Qué sucede cuando el ambiente está impactado? El impacto en ese ambiente, ya sea por acción del hombre o por cambio climático, hace que las especies nativas estén gastando su energía en adaptarse a ese nuevo cambio que le produjo el impacto del ambiente. Por lo tanto, no tienen tanta fortaleza, no está ese equilibrio dinámico que hablamos de un ambiente prístino, y por lo tanto las especies no nativas, que tienen gran capacidad adaptativa y reproductiva, desplazan a las especies nativas. Y es ahí donde empezamos a hablar de especies invasoras, cuando tienen gran capacidad de dispersión y gran capacidad competitiva sobre las especies nativas, desplazándolas. O sea, las especies invasoras provocan un impacto en el ambiente natural, un cambio medible en el estado de un ecosistema. Modifican el ecosistema tanto estructuralmente como funcionalmente. Esto hace que se modifique el ecosistema, su funcionamiento, permanentemente, ya que estas especies vinieron y se quedan en este nuevo ambiente. Por lo tanto, esa modificación que sufre el ecosistema es permanente, alterando, por supuesto, todo lo que es referido a la biodiversidad que presenta ese ecosistema. Por lo tanto, se le llama ingeniero de ecosistemas a muchas de estas especies. Ese nombre de ingeniero, precisamente, es porque están modificando al sistema de forma tal que las hace más aptas para estar ellas, en perjuicio de las especies que son nativas. Las especies invasoras además pueden 1. Propagar enfermedades infecciosas o parasitosis a las poblaciones de animales y humanas. 2. Afectar negativamente instalaciones productivas para la humanidad. Por ejemplo,
provocar en el medio acuático lo que se denomina macrofouling. Macrofouling. El macrofouling es el ensuciamiento, el taponamiento de tuberías y filtros de los sistemas de agua para distintos usos: consumo humano, refrigeración de industria, refrigeración de generadoras de energía, cultivos, etc. En definitiva, las invasiones biológicas provocan pérdidas económicas. El humano quiere valorar esos impactos de acuerdo a cómo le toca al bolsillo, cuánto pérdida de plata ocasionan o no la presencia de estas especies. Antropocéntricamente podemos hablar, hay impactos positivos y negativos. No, lo que hay son impactos naturales que producen un cambio. El hombre lo puede aprovechar o no. Generalmente son impactos negativos para la humanidad también. Generalmente, no siempre. Las colecciones biológicas sirven para conocer sobre la biodiversidad de un lugar en un momento determinado. Es por eso que desempeñan un rol muy fundamental en la detección temprana de las especies no nativas, las que con el tiempo podrían convertirse en invasoras. Si lo que el hombre hiciese fuese prevenir en lugar de controlar, la prevención es mucho más efectiva y económica. Controlar es algo más costoso y permanente. Las especies invasoras llegaron para quedarse, son como nuestros abuelos, porque claro, migraron a otros lugares y se quedaron en esos lugares para hacer su vida. Bueno, eso sucede con las especies. Si una especie se evita que llegue, prevención, o si cuando llega inmediatamente se la trata de erradicar, ahí es posible hacer algo positivo, algo que todavía no afectó al bolsillo, todavía no afectó al ambiente natural. Entonces es el momento oportuno de poder erradicar. Una vez que se asentó, una vez que la especie se adaptó y empieza a reproducirse, erradicar es prácticamente imposible. Ya hay que vivir y convivir con ella. Pero para entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de invasiones biológicas o bioinvasiones, podemos contar una historia real, cercana en el tiempo y en el espacio. En el año 1991, con un grupo de docentes amigos fuimos a buscar caracoles al Río de la Plata y, oh sorpresa, además de encontrar esos gasterópodos, encontramos 4 a 5 individuos por metro cuadrado de mejillones, en el agua dulce. Al año siguiente volví a ese lugar donde estaban las 4 o 5 individuos por metros cuadrados, esperando encontrar conchillas vacías. ¿Y qué encuentro? Franjas de mejillones de 30.000 individuos por metro cuadrado. De 4 a 5, un año después pasaron a 30.000. Al otro año pasaron a 80.000. A los 3 años de invasión pasaron a 150.000 individuos por metro cuadrado. Es como 2 estadios únicos llenos de gente, pero de mejillones, en un metro cuadrado. Nos llamó la atención mucho, tal es así que empezamos a ver ¿qué es esto? Tardamos más de un año en poder determinarlo. Recorrimos todas las colecciones malacológicas de la Argentina, de Uruguay, de Brasil, la de Paraguay también. No encontramos respuesta. ¿Qué era? No existía en América del Sur. Por lo tanto, era algo nuevo que llegó a América del Sur. Después de un año de arduo trabajo y con la ayuda de un malacólogo británico que estaba por Asia, nos dijo que era Limnoperna fortunei, el mejillón dorado, o Golden Mussel. Empezamos a profundizar los estudios y sí, era Limnoperna fortunei, que había llegado a través de agua de lastre por embarcaciones transoceánicas al Río de la Plata, Fabiano Bagliardi, que era donde fuimos a buscar las muestras. Esa fue la primera cita del mejillón dorado, Limnoperna fortunei, en América del Sur. Agua de lastre, lo que hacen los barcos para hundirse y no, cuando vienen con las bodegas vacías y no darse vuelta en alta mar, es hundirse de alguna forma en el agua, con peso. En un momento el peso estaba dado por sustrato duro, chapas. Se dieron cuenta que eso no era económico, las chapas empezaron a encarecer. Entonces dijeron, ¿qué mejor que el agua? Usemos agua. Entonces cargan agua en un puerto de origen, y cuando llegan a puerto de destino descargan el agua.
descargando todas las larvas que vienen con esa agua de lastre que de su puerto de origen. Eso es el máximo vector y transporte de especies a través del mundo. El 80% del comercio mundial actual en este nuevo milenio es por barcos. Se dice que son 3 millones de especies que están dando vuelta a través del globo durante este transporte que hacen a través de agua de lastre. Repasamos. En 1991, el mejillón dorado, o Limnoperna fortunei, según su denominación científica, fue hallado en el Río de la Plata, precisamente en la playa de Bagliardi, en Berisso, provincia de Buenos Aires. Y se comprueba que es una especie no nativa que fue trasladada accidentalmente en barcos. Pero, ¿cómo es que esta especie no nativa encontrada en el Río de la Plata hace relativamente pocos años, hoy ya se encuentra extendida por todo el continente? Cronología de los hechos. En 1994 la encontramos por primera vez en Colonia, Uruguay, la primera cita. Cruzó el río. Provocó en el lado argentino el primer caso de macrofouling de agua dulce en América del Sur, que fue en la toma de agua de la ciudad de La Plata. Ahí, a través del servicio terceros de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, hicimos el servicio del control inmediato de Limnoperna que tapaba las bombas que succionaban agua para darle agua a la ciudad. Entonces la solución fue clorar el agua, pero para solucionar el problema de forma rápida. 95-96, esos años fue crucial para subir a través del Paraná. En el 97 subió para el río Paraguay, me llaman de Prefectura Naval Paraguaya, diciendo que había unos caracoles, mejillones, que tapaban las tuberías de refrigeración de sus lanchas de prefectura. Hasta el 98 siguió subiendo por el río Paraná y llegó, es la primera cita en el año 1998 en la central hidroeléctrica Yacyretá, argentino-paraguaya. En el 99 es la primera cita de esta especie en Puerto Alegre, Brasil. En el año 2000 es la primera cita para Córdoba, en un embalse en la central nuclear, en el agua de refrigeración de la central nuclear de embalse Río Tercero. En el 2000 también es la primera cita en Salto Grande, sobre el río Uruguay, la central hidroeléctrica argentina-uruguaya. En el año 2000 es la primera cita en el Pantanal que es uno de los humedales más grandes de Latinoamérica y que tiene mucha importancia en cuanto a los organismos vivos del planeta. En el año 2001 ya está en Itaipú, en donde era en ese momento la central hidroeléctrica más grande del mundo. En el 2004 llega a lo que sería la ciudad industrial de América del Sur, a San Pablo. ¿Te imaginas los problemas de macrofouling que ha causado en Brasil y en San Pablo específicamente? Durante los 15 minutos desde el inicio de este podcast, el mejillón dorado habrá avanzado por la cuenca del Plata unos 20 centímetros. Lo interesante es que subió una especie que vive fija sobre sustrato duro, contracorriente, 240 kilómetros por año por la cuenca del Plata. La pregunta lógica es, ¿cómo hizo eso? Si vive fija sobre sustrato duro, ¿cómo va a ser contracorriente? Bueno, inadvertidamente el hombre, como de costumbre, la humanidad, la dispersó esta especie y hay el problema del macrofouling en definitiva. Mi nombre es Gustavo Darrigrán, soy investigador del CONICET e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. En el 2015 se la cita por primera vez en otra cuenca totalmente distinta, que es la cuenca del río San Francisco, en Pernambuco, en el noreste de Brasil, a muchos kilómetros de más o menos 1.500, 2.000 kilómetros de la última cita que era en San Pablo, muy cerca de lo que es el Amazonas ya, a pocos cientos de kilómetros del Amazonas. Y lo impactante no es que está llegando, porque va a llegar al Amazonas tarde o temprano, sino que llega
a esa zona del río San Francisco por otra invasión, pero no por argentinos que le llevamos a los brasileros como pasó en Puerto Alegre. Es otra invasión que llega directamente desde China. Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué control hay con respecto al agua de lastre, con respecto a las bioinvasiones? ¿Nos animamos a decir ninguno? Por lo menos ineficiente. Invasiones biológicas. El mejillón dorado no solo provoca alteraciones irreparables en los ecosistemas que invade, sino también pérdidas económicas del orden de $1 billón por año en la región. Por poner un ejemplo, el gasto que implica la limpieza de las unidades generadoras de energía de centrales hidroeléctricas sobre el río Paraná, producto del macrofouling generado por el mejillón dorado, es solo un ejemplo de este problema ambiental que se extiende a todo el planeta. De las bioinvasiones nadie tiene conciencia todavía de eso, y ese es un problema de educación. De hecho, son muy pocos los libros de texto que tratan para secundario que tratan el tema de bioinvasiones, y a lo sumo lo nombran al pasar, y no hay en la currícula, no hay en el programa de estudios un ítem que sean invasiones biológicas. Nosotros buscamos dónde poder trabajar con el tema bioinvasiones. Sí existe biodiversidad, y como las bioinvasiones es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, perfecto, ahí entró. Pero hay que ahora formar a los docentes. Bioinvasiones. ¿Qué otros ejemplos de especies podemos considerar como bioinvasoras? Otro ejemplo que vale la pena mencionar: ostras. Son muy ricas. Las ostras, vos vas a grandes hipermercados y tenés ahí en bandejas recién traídas del mar. Son riquísimas, buenísimo. Y si prestás atención, es de una especie en particular que es Crassostrea gigas, u ostra del Pacífico, ostra japonesa. Esta es una especie que se introdujo en Argentina en las décadas del 80 para cultivarla. Aparentemente no dio resultado y se abandonó el cultivo. No se las mató ni se las sacó del ambiente, sino que la dejaron abandonada. Como toda especie no nativa que tiene características invasoras, unas antes, otras después, tienen explosiones demográficas. Un caracol de tierra, el caracol gigante africano, hubo una época, ya no es tan común, que vos te metías en internet y te vendían el caracol gigante africano como mascota. Esa es una forma de dispersión también de esta especie que no es nativa, es de África, caracol gigante africano, que en la década de los 80 lo trajo Brasil para cultivarlo y dar de comer a la gente. Aparentemente no gustó el caracol gigante africano, se abandonó el cultivo, pero se escapó además ese cultivo, invadió ya todo Brasil y ahora arribó a Puerto Iguazú, Argentina, y también está en Corrientes ya citado. El problema de esta especie es que es mucha la cantidad de reproductiva que tiene, la capacidad reproductiva que tiene. Hay muchos caracoles que se comen todo lo que sea verde. Vos le pones papel verde y lo come. O sea, se come todo y por lo tanto afecta a los cultivos. ¿Qué se puede hacer para evitar las bioinvasiones? Entonces el tercer factor dice que es fundamental, que es el social. Una sociedad que exija que haya gestión, y la gestión va a exigir que haya excelencia académica. Pero siempre partimos de lo mismo. La sociedad es la que tiene que estar encargada, tiene que conocer, tiene que educarse sobre este tema de bioinvasiones. La naturaleza acá nomás, un podcast de Red Naturalia. La biodiversidad en el lugar donde vivimos.